Siempre creí que la vida podía construirse como una casa perfecta, ladrillo por ladrillo, con un plan claro y acabados impecables. Cada decisión era un plano preciso y cada éxito la confirmación de que estabas construyendo bien, sin errores, sin grietas, sin desviaciones de la línea recta. Mi esposo Alex es un cirujano con manos de oro y nervios de hielo. Los de bata blanca lo llaman talentoso, los pacientes un milagro y yo solo mantengo su casa en orden. Nuestro hogar es una muestra de armonía y esterilidad, donde nada está fuera de su lugar. Paredes blancas como la nieve, lirios frescos sobre la mesa y el brillo cristalino de copas que jamás tocan labios ajenos. Todo es tan perfecto que a veces parece una escenografía, el museo de una vida ideal en el que no hay lugar para errores ni sentimientos absurdos. Vivimos en una zona prestigiosa de la ciudad. Las calles parecen trazadas con regla, las fachadas de las casas son lujosamente idénticas, pero distintas, como trajes caros. Nuestra mansión se eleva entre las demás, como si recordara a todos que estamos un paso adelante. Nuestro césped siempre tiene el corte más parejo, las cortinas son las más pesadas y detrás de la verja siempre hay silencio. Ese silencio es tan denso que parece que se puede untar sobre una tostada en lugar de mantequilla. El silencio es señal de felicidad, dijo Alex una vez durante la cena, cortando un pedazo de filete marmolado. Ni siquiera levantó la mirada del plato, como si no hiciera falta discutirlo. Yo asentí y sonreí. En aquel entonces le creía. Creía que la felicidad podía sonar como el silencio, pero a veces, cuando Alex me deja sola y el reloj en la pared marca el tiempo con desgano, el silencio se vuelve distinto. Ya no es cálido ni acogedor, sino frío y pegajoso como la niebla de otoño. En esos minutos puedo escuchar cómo algo cruje bajo la tensión, como si las costuras invisibles que mantienen mi vida intacta empezaran a romperse. Salgo a la terraza con una taza de café y miro el césped impecable. El cielo está gris, con un brillo parecido al de la plata vieja. Necesito ocuparme de algo para volver a sentirme en ritmo. Abro mi agenda. Cada día, cada hora, cada minuto están planificados. Gimnasio, spa, cocinar la cena para Alex. A veces siento que la agenda me maneja a mí y no al revés. Marco una palomita junto a gimnasio y me pongo un caro conjunto deportivo que luce casi igual que los otros 10. Conduzco hasta el club, donde otras esposas como yo corren en las cintas con la misma concentración. Nosotras no sudamos, solo respiramos con elegancia. ¿Qué tal tu fin de semana?, pregunta Carol, mi vecina de caminadora. Ella también es la esposa de alguien exitoso. Perfecto, Alex trabajó casi todo el tiempo. ¿Y el tuyo? Respondo, subiendo un poco la velocidad. Como siempre, sonríe ella. Todas decimos lo mismo. Sonrisa, cortesía, sin detalles. Después del gimnasio, paso al supermercado y elijo las verduras más frescas y el filete de salmón perfecto para la cena. Me gusta cómo todo está organizado aquí. Filas ordenadas de productos, frutas que brillan como si fueran enceradas y bolsas que se distribuyen en autos caros hacia casas como la mía. Sé que Alex volverá cansado y hambriento, pero incluso su cansancio es correcto, encaja en nuestro guión. Por la noche me siento en la sala y observo a Alex lavarse las manos. Sus movimientos son precisos y calculados, como si estuviera en el quirófano. Nunca se retrasa, nunca se apresura. Lo miro y un extraño sentimiento, como el de una niña pequeña que ha espiado en una casa de muñecas donde todo es demasiado perfecto para ser real, vuelve a encontrarme. ¿Por qué me miras así?, pregunta Alex con una leve sonrisa. Solo estaba pensando, respondo. ¿En qué?
En el silencio, él no entiende, pero asiente como si esa fuera la única respuesta correcta. Y entonces lo entiendo. Él no escucha el tic-tac del reloj. Vive en nuestra casa perfectamente construida, como si realmente fuera real. Y yo lo escucho demasiado claro. A principios de otoño, llegó Dan a nuestra casa para quedarse 2 semanas. Él era el hermano menor de Alex. Sabía poco de él, un espíritu libre, un fotoperiodista que nunca se quedaba en un solo lugar. No estuvo en nuestra boda, porque en ese momento fotografiaba incendios forestales en Australia. Alex hablaba poco de él y siempre con una ligera irritación, como si considerara su estilo de vida demasiado caótico. Dan es un romántico con desorden en la cabeza, solía repetir mi esposo. Cuando Dan entró en la casa con su mochila de correas de gamuza y una sonrisa despreocupada, me pareció que el aire del salón, por primera vez en mucho tiempo, se había movido. Era la completa oposición a Alex. Ojos cálidos, con destellos traviesos, una ligera barba y vaqueros arrugados, como si acabara de bajarse de un tren viejo. En la mano llevaba un libro con la cubierta tan gastada como unos zapatos viejos. Un libro en lugar de un teléfono móvil. Ya era algo inusual. «Hola, espero no llegar demasiado temprano», soltó, dejando su chaqueta con naturalidad en la silla más cercana. «Llegaste justo a tiempo», respondí con una sonrisa educada. «Alex pronto volverá del trabajo. Dan estuvo en la casa solo unas horas, pero ya parecía que había vivido allí siempre. Se movía por las habitaciones con confianza, sin temores a alterar el orden perfecto. Bebía té de mi vajilla favorita y, sorprendentemente, no parecía ni descuidado ni impertinente, simplemente vivo. Durante la cena, Alex le hacía preguntas sobre su trabajo. «¿Y cómo está África?», preguntó, cortando el salmón en pedazos perfectamente iguales. Polvorienta, calurosa e increíblemente hermosa. La gente sonríe de forma diferente allá. Hay más verdad en sus rostros», respondió Dan y, como si lo hiciera a propósito, me miró. Aparté la vista y fingí estar ocupada sirviendo la salsa. Al tercer día, Dan me encontró en la cocina. Yo lavaba los platos y solo el ruido del agua rompía el silencio habitual de la casa. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando los tejados grises tras el cristal. Una lluvia ligera convertía la ciudad en un paisaje de acuarela gris. «¿Te aburres aquí, verdad?», dijo de repente. Me sobresalté por la sorpresa. «¿Por qué dices eso?», respondí automáticamente sin levantar la vista de los platos. «Esta casa parece un museo», respondió dándose la vuelta hacia mí. «Y tú eres como una de sus piezas de exhibición». Me quedé inmóvil. Sus palabras cortaron algo dentro de mí. Quise reírme, negarlo, decir que eran tonterías, pero por alguna razón mi lengua no respondía. «Alex dice que el silencio es señal de felicidad», logré decir finalmente. «El silencio puede ser diferente», replicó Dan con una sonrisa ladeada. «A veces es como un huracán atrapado dentro de una botella vacía». No supe qué responder. Nos quedamos callados. Él miraba por la ventana y yo, mis manos que se volvían pálidas bajo el agua. Desde entonces, Dan se convirtió en una especie de ruido de fondo en mi silenciosa casa. No lo ponía todo patas arriba, como podría haberlo hecho, pero traía un desorden extraño. No apagaba las luces del salón, se sentaba en el suelo con un libro o a veces encendía jazz antiguo que sonaba como recuerdos chirriantes. Dan nunca me preguntaba sobre mi rutina, pero lo notaba todo. Un día me interceptó saliendo del gimnasio. «¿No te gusta este deporte, verdad?», preguntó mirándome con curiosidad suave. «Me gusta mantenerme en forma», respondí con mi habitual sonrisa.
¿Mantenerse en forma o parecer estar en forma?, precisó. Preguntas como esa me hacían sentir incómoda. Era como si me arrancaran de un papel al que estaba acostumbrada. Intentaba mantener la distancia, pero Dan sabía encontrar resquicios. Hablaba de lugares donde había estado, de amaneceres en Perú y de caminos polvorientos en la India. ¿Alguna vez has visto un amanecer en las montañas?, me preguntó una noche. No, respondí. Te encantaría. Es como el primer respiro después de nadar mucho tiempo. Cuando él se fue a dormir, me quedé sentada en el sofá mirando la oscuridad. ¿Por qué nunca me hacía preguntas como esas? ¿Por qué no quería ver un amanecer? ¿Por qué me conformaba con un silencio que parecía vacío? Una semana después, Dan me mostró fotos de su viaje a Etiopía. Miraba las imágenes de niños sonrientes, mujeres con pañuelos de colores vivos y tierras agrietadas, y algo hizo clic dentro de mí. Era un mundo que no se podía controlar, vivo e imperfecto, pero real. Fotografías, la verdad, le dije mientras observaba las fotos. Solo la busco. ¿Y tú?, preguntó de repente. ¿Yo qué? ¿Alguna vez buscaste la verdad? Esa pregunta me persiguió toda la noche. Después de aquel amanecer, regresaba a casa con una ligereza que no había sentido en muchos años. El aire estaba fresco, pero atravesado por algo nuevo, libertad tal vez. Dan conducía a mi lado y su aspecto relajado parecía acentuar la diferencia entre nosotros. Me sentía como una melodía sin sonido junto a él, un hombre que al parecer vivía con fuerza y valentía, como una música ansiosa por escapar. Cuando entramos en la ciudad, se giró hacia mí con su habitual sonrisa despreocupada. «¿Y bien? ¿Has vuelto a la vida?». Sonreí con ironía. «Solo fue un amanecer». «¿Y te parece poco?». Desvió la mirada de la carretera hacia mí. «La vida está llena de amaneceres, Lena. Lo que pasa es que los estás dejando pasar». Dan lo dijo de forma simple, casi al azar, pero esas palabras tocaron algo importante en mí. Dentro de mí se encendió una mezcla extraña de ira y gratitud, no hacia él, sino hacia mí misma, por años de silencio y por correr en círculos. Por la noche, Alex se quedó otra vez en el hospital. Me senté en la sala, mirando las fotografías sobre su escritorio, tomas perfectas de nuestra boda, celebraciones familiares impecables, todo tan correcto y por alguna razón muerto. En un rincón había una foto solitaria que Dan tomó esa mañana, yo, con el fondo de unas viejas vías de tren, el cabello revuelto y los ojos brillantes. Parecía que en esa imagen había más de mí que en todos los álbumes familiares juntos. «Te queda bien el viento», dijo una voz detrás de mí. Me sobresalté y me giré. Dan estaba en la puerta, sosteniendo 2 tazas de café. «¿Mirabas la foto?». Asentí, sin saber qué decir. «Eres diferente a lo que pensé», continuó ofreciéndome una taza. «¿Cómo soy?». «Viva, si te permites ser tú misma». En la habitación cayó una pausa. Sentí cómo el calor subía a mis mejillas y di un sorbo al café para ocupar mis manos. «¿Siempre hablas tan fácilmente de cosas complicadas?». «¿Fácil?». Dan sonrió levemente y se sentó en el sofá junto a mí. Number solo que ya entendí que la vida es demasiado corta para quedarse callado. Sus palabras abrieron otra grieta dentro de mí. Me levanté bruscamente y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche se espesaba. La luz gris moría entre las luces de la ciudad. Dan no se movió. Podía escuchar su respiración, tranquila y profunda. «No deberías haberte quedado aquí», solté finalmente. «¿Por qué?». Me giré hacia él. Me miraba sin rastro de burla ni desafío, con una mirada suave y perspicaz. Eso lo hacía aún peor.
porque lo complicas todo. Dan se levantó y caminó hacia mí. Fueron solo 2 pasos, pero la distancia entre nosotros desapareció. Estaba demasiado cerca y me pareció que todo el aire de la habitación se volvía caliente y pesado. Tal vez sea bueno que alguien complique las cosas, susurró. No sé quién dio el primer paso. Tal vez fui yo, tal vez él. Solo recuerdo sus manos que tomaron mi rostro, sus labios cubriendo los míos. Recuerdo cómo el suelo sólido desapareció bajo mis pies, como si estuviera volando, perdiendo el control de todo. No pensé en las consecuencias, no pensé en nada. Por primera vez en años, mi mente no repetía, debes, tienes que, sé correcta. Nos besamos como si todo a nuestro alrededor estuviera en llamas. Sus dedos se deslizaron por mi nuca, sujetando mi cabello con más fuerza. Le respondí con la misma desesperación, como si fuera mi último respiro de aire. En ese momento no existían ni la casa, ni el hermano, ni el pasado. Solo existía él, el hombre que me había despertado de un sueño de muchos años. Cuando todo terminó, nos quedamos tumbados en silencio. Dan acariciaba mis dedos. Su respiración se calmaba poco a poco. Mañana me iré, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. ¿Por qué? Intenté incorporarme, pero él me atrajo suavemente de nuevo hacia él. Porque tomarás la decisión por ti mismo. No puedo forzarte. Cerré los ojos, sintiendo cómo el dolor comenzaba a elevarse en mi pecho. Tenía razón. Dan no era una vía de escape ni la solución al problema. Solo era el catalizador de algo mucho más profundo. Algo con lo que tendría que enfrentarme sola. ¿No crees que simplemente cometí un error?, pregunté mirando el techo. No, respondió con calma. A veces el error es no darte una oportunidad para vivir. Dejó un beso en mi frente y se apartó, como si entendiera que ahora necesitaba estar sola. Permanecí en la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. No se había detenido, pero por primera vez sentí que comenzaba a avanzar de otra manera. Dan estaba en el garaje, ocupado con una vieja bicicleta. Sus manos estaban negras de grasa y su camiseta manchada de polvo. Lo observaba desde el umbral, pero no me notó de inmediato. Solo cuando me acerqué, Dan levantó la vista del trabajo y sonrió, de una manera cansada, como si ya supiera que nuestra conversación no sería fácil. ¿Alguna vez supiste montar en bicicleta?, preguntó, agitando una llave inglesa en mi dirección. De niña, pero hace más de 20 años que no lo intento. Entonces, aquí está, asintió hacia la bicicleta, casi reparada. Un nuevo comienzo a partir de lo viejo. ¿Por qué estás aquí, Dan?, salió de repente de mi boca. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba, pero con la suficiente tensión para que él volviera a mirarme. Largo rato, evaluándome. Ya te lo dije, vine a visitar a mi hermano. Volvió a agacharse hacia la rueda, pero yo no me moví. No me negué con la cabeza. ¿Por qué de verdad? Dan se enderezó, apoyándose en el cuadro de la bicicleta. Su mirada era tranquila, pero demasiado directa, como si estuviera dispuesto a cortarme en pedazos y examinar todo lo que había dentro. Una vez tuve una novia, dijo al fin lentamente, como si buscara las palabras. Estuvimos juntos varios años. Pensaba que todo estaba bien. Me decía a mí mismo que donde estaba bien. Pero llega un momento en el que todo empieza a romperse. ¿Entiendes? Dejas de fingir. Me quedé quieta. Las palabras de Dan caían en mí como piedras, dejando ondas en la superficie. Sentía que no solo hablaba de sí mismo. Y después pregunté sin atreverme a mirarlo de inmediato. Después, Dan sonrió con amargura.
sin rastro de alegría en su voz. Después, o encuentras el valor para irte, o te quedas y mueres lentamente. El silencio en el garaje pesaba sobre mis oídos. Me abracé los hombros, sintiendo cómo empezaba a temblar por todas las emociones acumuladas. Hablas de esto como si fuera algo fácil, y tú vives en esta casa como si fuera algo fácil, Lena. No intentó suavizar el golpe. Sentí su ira, no hacia mí, sino hacia toda la situación, tal vez incluso hacia sí mismo. Lo que pasó entonces, tomé una respiración profunda, pero no pude terminar. Fue un momento, dijo él como si leyera mis pensamientos. Un único momento en el que dejaste de mentirte a ti misma. ¿O crees que te equivocaste? Lo miré. Por primera vez en muchos años, vi de verdad al hombre que tenía delante. Dan no era solo el hermano de Alex, ni el viajero o el rebelde. Estaba vivo, tan vivo que a su lado sentía aún más mi vacío. No sé qué fue eso, murmuré. No sé quién soy en todo esto. Lo sabes, me interrumpió con suavidad. Solo que te da miedo admitirlo. Esa noche otra vez no pude dormir. Alex regresó tarde, como siempre. Escuché sus pasos en la escalera, cómo dejaba las llaves en el recibidor. Yo estaba acostada de espaldas a la puerta, fingiendo estar dormida. Él entró en la habitación, pero ni siquiera se acercó a mí. Solo se dejó caer en su lado de la cama y apagó la luz. Un par de minutos después, su respiración se volvió lenta y pesada. «No me ves», quería gritar, pero me quedé en silencio, como siempre. Recordé las palabras de Dan sobre cómo todo empieza a romperse, y si mi mundo ya estaba colapsando y simplemente me negaba a verlo. Por la mañana encontré a Dan en la sala. Estaba sentado en el sofá, con su mochila a los pies, como si estuviera listo para marcharse en cualquier momento. «¿Te vas?», pregunté desde la puerta. Asintió, sin levantar la vista. «No puedo seguir aquí, Lena». «¿Por qué?». Mi voz tembló y apreté los puños para evitar hacer algo más. «Porque no estás lista». Levantó la mirada hacia mí. En sus ojos había tanto dolor que me costó respirar. «No quiero ser yo quien lo rompa todo por ti». No supe qué responder. Las palabras quedaron atascadas en algún lugar dentro de mí, sin poder salir. «¿Estás bien aquí, verdad?», preguntó en voz baja. Guardé silencio. Dan se puso de pie, se echó la mochila al hombro y se acercó a mí. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo tocando mi mano. «Pero a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo». Sus dedos rozaron mi palma, apenas perceptible como un gesto de despedida. Un segundo después, ya había salido por la puerta y yo me quedé sola en la fría y perfecta sala de estar. Miré la puerta cerrada y sentí cómo el mundo a mi alrededor se resquebrajaba, lentamente, pero de forma inevitable. Pasé todo el día vagando por la casa sin encontrar mi lugar. Dan se había ido temprano en la mañana. Su partida no estuvo acompañada de escenas dramáticas ni palabras de despedida, solo un suave portazo y las marcas de las llantas sobre el asfalto mojado. Y dentro de mí algo se contrajo, como si alguien hubiera atado mi corazón con un alambre de acero. Me miré en el espejo del dormitorio, intentando reconocerme. Mi reflejo parecía ajeno, un rostro cansado, ojeras oscuras bajo los ojos, el cabello recogido de cualquier manera en un moño. La mujer que me observaba, ¿quién era? ¿Era yo la que un día soñaba con el amor, con una vida llena de fuego? Fuego. Casi había olvidado lo que significaba. Revisaba los recuerdos de los últimos días como hojas rasgadas de un libro viejo. Las conversaciones con Dan, sus caricias cálidas, su mirada honesta, abrasadora, como si pudiera verme por completo.
¿Cuántas veces me repetí que esto era un error? ¿Cuántas veces intenté borrar ese momento de mi memoria? Inútil. Ya había cruzado esa línea, después de la cual no hay retorno. Cuando bajé, Alex ya estaba en casa. Estaba sentado en el sofá con una taza de café, mirando las noticias en la televisión. Mi marido, siempre tan tranquilo, tan predecible, incluso su postura era perfecta, como si alguien la hubiera esculpido y fijado en mármol. Hoy llegaste temprano, dije sentándome al borde del sillón. Alex apartó la mirada de la pantalla y, para mi sorpresa, me observó con atención. Había algo inusual en su mirada, quizás cautela o quizás sospecha. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Últimamente estás distante. Me quedé paralizada. El corazón me latía tan fuerte que parecía que él también debía escucharlo. Algo hizo clic dentro de mí. ¿No lo has notado? Las palabras salieron solas. Mi voz sonaba tranquila, pero cada letra era como una cuerda tensa. Hace mucho que vivimos juntos, pero no como pareja. Alex frunció ligeramente el ceño, como si no entendiera de inmediato lo que quería decir. ¿Qué significa eso?, preguntó. Respiré profundamente. El silencio en la sala de repente se volvió demasiado denso, envolvente. No lo sé, Alex, solo que bajé la cabeza, intentando encontrar las palabras correctas, pero no existían, ya no quedaban. Tú tienes tu vida y yo vacío. Se levantó del sofá y se acercó a mí. ¿Vacío? ¿De qué estás hablando? Tenemos una casa, estabilidad. ¿No es suficiente? Casa, estabilidad. Lo miré y algo dentro de mí explotó. ¿Nunca pensaste que eso no me basta? ¿Que no quiero ser un adorno en esta casa perfecta? Alex retrocedió un paso, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Su rostro se quedó inmóvil. ¿Esto es por Dan? El corazón saltó un latido. Lo miré, sin saber cómo reaccionar. Alex estaba ahí, quieto, con los ojos entrecerrados. ¿Qué has dicho? ¿Crees que no lo veo? Su voz era fría, como el hielo. Él te miraba de una manera que no debería. Simplemente no quise aceptarlo. ¿De qué hablas? Mi voz tembló. De que has cambiado desde que él llegó. Te has vuelto otra. ¿Y si simplemente me volví yo misma? Solté sin controlar mis palabras. Y sí, por primera vez en años, entendí que sigo viva. ¿Qué significa eso? Alex casi gritaba ahora. ¿Quieres destruirlo todo? Nuestra vida, nuestro matrimonio. ¿Por qué? ¿Por un impulso momentáneo? Me levanté de un salto. Mi pecho subía y bajaba con fuerza, sacudido por todas las emociones acumuladas. Ni siquiera ahora me escuchas, Alex. Yo no destruí nada. Todo ya estaba roto. Simplemente no te importa. Él guardó silencio. Era la primera vez que lo veía así, confundido, quebrado. En su mirada había más preguntas que respuestas, pero ahora eso ya no importaba. No sé quién eres ahora, Lena, dijo finalmente. Y yo no sé quién fui todos estos años, respondí en voz baja. Nos quedamos uno frente al otro, dos extraños en una habitación fría y demasiado perfecta. Era el final de algo. Lo sentía. Llega un momento en que las ilusiones se acaban y te quedas cara a cara con la verdad. Esa noche, una vez más, no pude dormir. Estaba acostada en mi lado de la cama, pero a mi lado había un vacío, aunque Alex estaba a solo unos centímetros. Era el final que temía, pero al que inevitablemente había llegado. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual. La casa estaba silenciosa, Solo el susurro de las hojas afuera interrumpía el silencio. Alex ya se había ido al trabajo. Siempre salía temprano, como si la casa sin mí le resultara más cercana que con mi presencia. Me quedé mucho rato sentada al borde de la cama,
sintiendo cómo algo dentro de mí, antes tenso y frágil, finalmente se rompió. Ya no podía mantener todo eso dentro de mí, en la videoobservación, en los espejos, en mis interminables intentos de ser la esposa perfecta. La bicicleta vieja estaba llena de polvo en una esquina del garaje. Casi me había olvidado de ella. Alguna vez Alex me la regaló para paseos, pero con el tiempo la bicicleta se convirtió en un símbolo de ideas no realizadas. Sus ruedas estaban un poco desinfladas, el marco cubierto de polvo, pero seguía siendo fuerte y confiable, como algo de mi vida pasada, a lo que volvía. No sabía por qué lo hacía. Simplemente me puse un suéter viejo, jeans y zapatillas. Me recogí el cabello en una coleta baja y saqué la bicicleta del garaje. En el pecho sentía una extraña sensación, libertad mezclada con miedo. Pedaleaba por las calles vacías, donde aún no había comenzado el bullicio del día. El aire fresco de otoño se clavaba en mi rostro, haciendo que mi piel ardiera y mis ojos lloraran. Iba sin rumbo, sin destino, simplemente pedaleando, permitiéndome ser parte de esa mañana, de las calles, de los sonidos. Una hora después me encontré en el lugar donde estuve por última vez con Dan, en la vieja vía de tren abandonada. Alrededor se extendían campos cubiertos de hierba y cardos. Los rieles oxidados se extendían hacia la nada, como huellas del pasado. Dan decía en ese entonces: estos lugares son perfectos porque aquí no hay nada de más. Bajé de la bicicleta y caminé por las traviesas, colocando los pies sobre cada tabla de madera. A mi alrededor había un silencio absoluto, como si el tiempo realmente se hubiera detenido. Solo el viento movía los arbustos secos y susurraba entre las hojas de la misma manera que lo hacía ese día cuando él me fotografió allí. Pero ahora no estaba Dan, no había clics de cámara ni su mirada. Estaba sola, tal como soy. Miraba los rieles y sentía cómo mi cabeza se liberaba de los pensamientos. Dejé de pensar en cómo debía ser mi vida, en la casa, con copas de cristal, en el esposo perfecto, en el orden que mi rol requería. Todo eso de repente me pareció parte de la vida de otra persona, de un guión ajeno en el que me habían encajado hace mucho. Respiré profundamente. Alrededor había aire lleno de otoño, humedad y algo inexplicablemente puro. Aquí, entre los viejos rieles, sentí ligereza. Por primera vez en muchos años, ligereza. Levanté la mirada hacia el horizonte y de repente entendí que estaba en una bifurcación. No solo aquí, en la vía de tren, sino también dentro de mí. ¿Cuántos años había temido dar este paso? ¿Cuántos años me había aferrado a la ilusión de la felicidad, temerosa de admitir que ya se había ido? El viento frío me estremeció, pero por dentro estaba cálida. Ya no temía al vacío. Se había convertido en parte de mí, tan natural como el aire a mi alrededor. Regresé a la bicicleta y me senté en el sillín. El camino de vuelta a casa me pareció diferente. Observaba las casas que pasaban junto a mí, a la gente ocupada en sus cosas, y por primera vez no me sentía una observadora. Estaba viva. Cuando regresé a casa, Alex aún no había vuelto del trabajo. Me quedé un rato en la cocina, mirando mi viejo cuaderno con páginas en blanco. En él había notas sobre compras, listas de cosas por hacer, recetas, pero ninguna idea que fuera mía. Tomé un bolígrafo y lentamente escribí: ya no tengo miedo de empezar de nuevo. Las palabras parecían torpes, pero eran sinceras. En ese momento comprendí que no importaba cuántos años hubieras interpretado un papel ajeno. Lo importante era si algún día te atreverías a salir de él. Estaba de pie en el centro de la sala, en medio del suelo, perfectamente limpio, mirando a mi alrededor.
Esta vez no veía ni la armonía inmaculada ni el brillo cristalino de lo que alguna vez me sentí tan orgullosa. Las cosas que llenaban la casa ya no me parecían mías. Eran bonitas, caras, pero ajenas, como si nunca hubieran sido realmente parte de mi vida, como si no hubiéramos pertenecido unos a otros. Saqué una vieja maleta del altillo. La tela polvorienta estaba impregnada con el olor del tiempo. La abrí y comencé a meter las cosas que realmente tenían significado para mí. Lo primero que puse fue un grueso tomo de relatos de Hemingway que leía en mis años universitarios, quedándome dormida bajo la tenue luz de la lámpara de escritorio. Luego, los álbumes de fotos, ya algo desgastados, donde todavía aparecía yo, sonriendo y auténtica, con el cabello despeinado y pecas en la nariz. Revisaba los estantes y cajones como si estuviera buscando fragmentos de mí misma. Una tetera antigua con un diseño azul alguna vez estuvo en la estufa de mi pequeño apartamento de estudiante, donde por las mañanas olía a café y sueños. Un pañuelo que compré en un mercado en el primer mes después del matrimonio. En ese entonces aún creía que el amor era eterno e infinito. Incluso una pequeña libreta donde anotaba ideas para el futuro, que terminó en la maleta, aunque las páginas siguieran vacías. Casi había terminado cuando mi mirada cayó sobre la foto de boda en un marco dorado. Alex me abrazaba por la cintura y yo miraba a la cámara con una sonrisa forzada, como si ya entonces supiera que algo no estaba bien. Tomé el marco en mis manos, lo miré una vez más y lo coloqué cuidadosamente de nuevo en la estantería. No era un renunciamiento al pasado, solo un recuerdo. No pensaba irme a toda prisa. No cerré la puerta de golpe ni dejé notas. Simplemente dejaba atrás lo que ya no necesitaba. La casa, los roles, el silencio que Alex alguna vez llamó signo de la felicidad. Pero sabía que no era silencio, sino vacío. Salí al exterior con la maleta en la mano. El aire estaba fresco, como después de la lluvia, aunque no había llovido. El otoño alrededor era brillante. Las hojas caían doradas sobre el asfalto. El viento las giraba en el aire, creando una sensación de ligereza casi festiva. Tomé una respiración profunda y sentí que respiraba de verdad por primera vez en muchos años. En la parada del autobús vi a una mujer con 2 niños. Uno de ellos tiraba de su mano, mientras que el otro, soplando de manera divertida, jugaba con un cubo Rubik. Los miraba y sonreía, no porque quisiera estar en su lugar, sino porque por fin me sentía parte de un mundo que vive, respira y no tiene miedo de cambiar. El autobús llegó con el suave sonido de los frenos. Subí la maleta, encontré un asiento junto a la ventana y me acomodé. La ciudad comenzó a retroceder lentamente mientras observaba cómo los edificios y las calles eran reemplazados por árboles y campos. En mi cabeza no había pánico ni arrepentimientos, solo silencio, pero ahora era otro silencio. Estaba lleno. No sabía exactamente a dónde iba, pero eso ya no me asustaba. Lo importante era que ya no era esa mujer exhibición que se había quedado paralizada en la vitrina de su propia casa. Ya no estaba ajustando mi vida a las expectativas de los demás. Miraba el camino y pensaba que algo real me esperaba por delante. Tal vez errores, tal vez descubrimientos, tal vez algo completamente diferente a lo que había imaginado antes. Pero en ese momento, eso era mi felicidad, ir hacia lo desconocido y no tener miedo. Y el autobús seguía su camino, llevándome a donde comenzaba mi propia historia. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.